para mí ellos son el enemigo y al enemigo ni agua. Yo lo que lucho y trabajo es para que a los islamistas se les expulse del país, no para estar dándoles visibilidad y blanqueándoles. Todas estas teorías aquí y los que están incrementando todas las cosas malas relacionadas con la globalización. Son ellos los impulsores. ¿Cómo es posible que una figura que se autoproclama marxista-leninista, que venera la estética de la Unión Soviética y se presenta como un comunista sin complejos, sea sistemáticamente invitado, celebrado y amplificado en las plataformas de la nueva derecha y el conservadurismo radical? Esta es la paradoja que nos presenta Roberto Vaquero, un enigma político que desconcierta a la izquierda tradicional y es instrumentalizado con enorme eficacia por sus adversarios. Antes de sumergirnos en el análisis, permitidme, lechucillas, una aclaración sobre mi propia perspectiva. Aunque mi pensamiento se alinea con la tradición libertaria, mi objetivo no es atacar a la persona, sino deconstruir la arquitectura de su discurso, exponer su absurdo interno. Es el mismo bisturí analítico que aplicaría a muchos liberales conservadores que, por ejemplo, defienden con fervor el liberalismo económico, mientras abogan por restricciones a las libertades individuales, como la oposición sistemática a la eutanasia. La inconsistencia, venga de donde venga, es un síntoma que merece ser analizado. Y en el caso de Vaquero, el síntoma es particularmente revelador. Este vídeo no busca realizar un simple fact-checking de sus afirmaciones. El objetivo es más profundo: realizar una deconstrucción analítica de su discurso. Sostendré que lo que a primera vista parecen contradicciones flagrantes no son en realidad incoherencias, sino los engranajes perfectamente ensamblados de un proyecto político definido. Un proyecto que, bajo la apariencia de una izquierda perdida, opera como un potente motor de recodificación cultural derechista. Para desentrañar este nudo, debemos abandonar por un momento el análisis económico tradicional y armarnos con las herramientas de la sociología cultural. La política, como nos enseñó el sociólogo Jeffrey Alexander, no es solo una lucha por los recursos materiales. Es, ante todo, una batalla simbólica por definir qué es sagrado y qué es profano, qué es puro y qué es impuro en el seno de nuestra comunidad. Y como veremos, Roberto Vaquero y la nueva derecha han encontrado un enemigo común, un objeto de profanación compartido, un metaadversario que les une por encima de cualquier otra diferencia. ¡Vamos allí! El discurso de Vaquero está plagado de lo que para cualquier observador formado en la tradición de la izquierda del siglo XX sonaría a una disonancia insoportable. En primer lugar, un nacionalismo español esencialista que apela a una identidad y una cultura inmutables. Él ha dicho en alguna entrevista que él defiende la cultura española, que defiende la esencia de la cultura española y defiende la patria, por supuesto. Esta defensa de una patria mítica choca frontalmente con el internacionalismo proletario que ha sido el pilar del marxismo. En segundo lugar, una postura marcadamente anti-inmigración con un foco casi obsesivo en la inmigración de origen musulmán. Llega a describirla con una metáfora de contaminación biológica. El Islam para mí en este país me parece como un cáncer que va avanzando y nos va a consumir. Esta retórica no solo se aleja de la solidaridad de clases, sino que adopta el lenguaje de la extrema derecha identitaria europea. A ver si nos enteramos. En tercer lugar, una sorprendente defensa del cristianismo, no desde una fe personal, sino como pilar sociológico y moral de esa esencia española. Acoge a cristianos conservadores en su movimiento, identificándolos como aliados necesarios en una batalla cultural superior. Y finalmente, un ataque frontal y sistemático al feminismo, a la teoría queer y a lo que él engloba bajo el término peyorativo progresismo o lo woke. Y las actrices, directores, directrices, codornos y codornices. Lo describe como una degeneración, una nueva era oscurantista y un posmodernismo putrefacto. Para Vaquero, estas no son luchas por la emancipación, sino síntomas de una decadencia civilizatoria. Entonces, ¿cómo reconciliar estas posturas? ¿Estamos ante una izquierda incoherente o ante algo más? Mi tesis es que estas aparentes contradicciones se disuelven si entendemos que el eje principal de su proyecto no es la lucha de clases en el plano económico, sino una guerra cultural en el plano simbólico.
Vaquero no está intentando construir un nuevo modelo económico, está intentando redefinir las fronteras de la comunidad moral. Está librando una batalla por el significado de lo puro y lo impuro. Su etiqueta de comunista no es, por tanto, un descriptor de su programa económico, sino una performance de autenticidad. En su narrativa, la izquierda oficial ha traicionado a la clase obrera al abrazar el progresismo. Se han vuelto débiles, académicos, desconectados de la gente. Al reclamar para sí la estética dura y viril del comunismo del siglo XX, Vaquero se posiciona como el auténtico rebelde, el único que no ha sido contaminado por la decadencia woke. Y es que esto lo convierte en un caballo de Troya perfecto para la derecha. Un supuesto izquierdista que valida desde dentro sus críticas culturales más profundas, creando la ilusión de que la aversión al feminismo o la defensa de la identidad tradicional no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de sentido común. Para comprender la estructura profunda de este discurso, necesitamos un marco teórico adecuado. La sociología cultural de Jeffrey Alexander nos proporciona las herramientas precisas para esta tarea. ¡Vamos con ello! Alexander argumenta que las sociedades democráticas modernas no se mantienen unidas solo por leyes o intereses económicos, sino por lo que él llama esfera civil. Esta esfera es un espacio simbólico donde imaginamos nuestra solidaridad colectiva, un mundo de valores e instituciones que genera la capacidad para la crítica social y la integración democrática. El motor de esta esfera civil, según Alexander, es un sistema de códigos binarios, una gramática cultural profunda que estructura nuestra percepción de la realidad social. Esta gramática se organiza en torno a una dicotomía fundamental: la distinción entre lo sagrado y lo profano, o en términos seculares, lo puro y lo impuro. Lo puro o lo civil representa todo aquello que la comunidad considera virtuoso y legítimo. Se asocia con cualidades como la racionalidad, la autonomía, la honestidad, la fuerza, la autenticidad, el patriotismo. Los actores y las ideas codificados como puros son percibidos como miembros legítimos y saludables de la comunidad. Lo impuro o lo anticivil. Hinchado a dormir. Mi madre me hace la cama y mi padre la comida. A mesa puesta. Allá sobre las 5:30 me pego una siesta gorda. Representa todo lo que amenaza a la comunidad. Se asocia con la irracionalidad, la dependencia, la falsedad, la debilidad, la traición y la decadencia. Aquellos marcados como impuros son vistos como contaminantes, como un peligro para el cuerpo social. En la arena política, esta batalla simbólica se condensa en la construcción de grandes narrativas. Estas narrativas siempre presentan un meta salvador, el pueblo auténtico, la nación eterna, el trabajador honrado, y un meta adversario, la élite corrupta, el globalismo sin rostro, el invasor extranjero, en fin. La estrategia política más devastadora desde esta perspectiva no es refutar los argumentos del oponente, sino lograr su contaminación simbólica. Esto significa convencer a la opinión pública de que tu adversario no es simplemente alguien con ideas diferentes, sino un agente de impureza, una enfermedad que amenaza la salud de la nación. Aquí es donde la performance se vuelve crucial. El tono poco académico de Vaquero, su retórica agresiva y su uso de insultos no son fallos de argumentación, sino actos performativos deliberados. Al actuar de esta manera, él se encarna a sí mismo como el hombre del pueblo directo y sin filtros, el código de lo puro y auténtico, en contraste con una élite progresista a la que retrata como remilgada, teórica y desconectada, el código de lo impuro e inauténtico. Cada exabrupto, cada falacia que los analistas señalan es, en realidad, una exitosa performance de su rol simbólico. Criticar su falta de rigor es, por tanto, no entender la naturaleza de su juego. Su objetivo no es una verdad proposicional, sino la resonancia emocional que se genera al activar estos códigos binarios profundos. Joder. ¿Qué pasa, chavales? Estaba aquí haciendo un poquillo de deporte. Si es que se ha quedado usted en los huesos, macho. Armados con este marco teórico, las aparentes contradicciones de Roberto Vaquero se revelan como un sistema simbólico perfectamente coherente. ¿What? Su proyecto fundamental consiste en una doble operación: la construcción de un enemigo profano y la consagración de un nuevo salvador sagrado. La creación del nuevo metaversario, lo woke como contaminación absoluta. El verdadero metaversario en el universo de Vaquero no es el capitalismo. De hecho,
La crítica a la estructura económica es marginal y a menudo se subordina a la crítica cultural. El gran enemigo, el agente de contaminación absoluta, es el progresismo liberal y sus diversas manifestaciones, como el feminismo, la teoría queer, el antirracismo, ecologismo. Para construir a este enemigo, Vaquero se apoya en un andamiaje de falacias lógicas que, lejos de ser errores, son herramientas estratégicas. La primera es la falacia narrativa, popularizada por Nassim Taleb. Nuestro cerebro prefiere historias simples y causales a datos complejos y aleatorios. Vaquero explota esto magistralmente. En lugar de analizar las complejas causas de la precariedad laboral o la desindustrialización, ofrece un relato sencillo y emocionalmente satisfactorio. La izquierda progre traicionó al obrero español para abrazar causas woke, debilitando la nación y abriendo las puertas a la invasión. Esto es una historia fácil de entender, que identifica un villano claro y ofrece una solución simple: la purga de lo woke. Vaquero codifica sistemáticamente a estos movimientos como impuros, utilizando un lenguaje de enfermedad, decadencia y perversión. Al feminismo y la teoría queer los tacha de degeneración, de ser un ridículo que atenta contra la realidad biológica y la familia tradicional. Al describir a la izquierda progresista como infectada por el posmodernismo putrefacto, utiliza la metáfora de la podredumbre, la esencia misma de la impureza. ¿Tu sueldo? Y me vienes con exigencias. Esta gente es la leche. No hace más que quejarse. Corriente. Condiciones inhumanas. Condiciones inhumanas. Para ello recurre a la generalización apresurada, otra falacia más. Esto es, toma un caso aislado y extremo, como una declaración radical, una performance artística provocadora, y lo presenta como si fuera la norma que define a todo el movimiento feminista o LGTBIQ+. Finalmente, para proteger su narrativa, emplea la falacia de ningún escocés verdadero. Cuando se le presentan ejemplos de personas de izquierda que no encajan con su caricatura, por ejemplo, feministas de clase obrera, simplemente redefine los términos ad hoc. Esas no son verdaderas izquierdistas, son progres, parte de la izquierda posmoderna y acomplejada. De este modo, su afirmación universal se vuelve infalsable. La verdadera izquierda es, por definición, solo la que él representa. Esta estrategia es una aplicación de manual de la teoría de Alexander. El sujeto progresista no es un oponente político con el que se debate, sino un agente patógeno que debe ser extirpado para purificar el cuerpo social. La lucha de clases es así sustituida por una lucha de purificación cultural. Si lo woke es lo profano, debe existir un contrapunto sagrado. Este es el meta salvador en la narrativa de Vaquero. Una España mítica, esencialista y premoderna. No se trata de la España real, plural y compleja, sino de un ideal platónico definido por la cultura, la historia y el legado. Aquí es útil contrastar su visión con la del filósofo Félix Ovejero. En su obra El sentido de la política, Ovejero argumenta contra la idea de que la historia tiene una intencionalidad, como si existiera un proyecto español trazado desde tiempos inmemoriales. Para él, tal visión es absurda, pues subestima el papel fundamental del azar, de los vaivenes, de las cambiantes correlaciones de poder y debilidad que conforman la historia. El Estado, en su concepción, no es la culminación de un plan maestro, sino más bien los restos de numerosos naufragios. Citando al poeta Ángel González. Es, por tanto, el resultado contingente y a menudo accidental de innumerables conflictos, pactos y fracasos. La visión de Vaquero es la antítesis de esta complejidad. Su España no es el resultado de naufragios históricos, sino un producto de diseño. Una España de IKEA. Esto es, un kit preempaquetado con instrucciones sencillitas. Se seleccionan solo las piezas que encajan en su narrativa teleológica, como la Reconquista, el Imperio, una virilidad cristiana, y se descartan todas las que la complican: la herencia musulmana y judía, la pluralidad lingüística, los conflictos internos. Es una construcción artificial, fácil de montar y estéticamente coherente, pero que ignora la desordenada y azarosa realidad histórica de España. El código simbólico que dota de sacralidad a esta España mítica es el cristianismo. Su defensa de la fe no es teológica, es sociológica y estratégica. Afirma Vaquero que España es culturalmente cristiana, se quiera o no.
y presenta al cristianismo como el sistema de valores que confiere virilidad, orden y cohesión a la nación, en oposición directa a la ofensiva del Islam y al nihilismo, de la izquierda atea. Al dar la bienvenida a los cristianos conservadores, forja una alianza basada no en un programa económico, sino en la defensa conjunta de un mismo objeto sagrado contra un enemigo profano compartido. Dentro de esta estructura simbólica, su postura anti-inmigración deja de ser una contradicción para convertirse en una conclusión lógica e inevitable. Si el metasalvador es una España pura, homogénea y cristiana, entonces la inmigración, especialmente la no cristiana, es por definición un agente de contaminación. Su lenguaje lo confirma. Al llamar al Islam un cáncer, lo define como una enfermedad que invade y destruye el cuerpo sano de la nación. Su exigencia de asimilación es una demanda de purificación. El inmigrante solo puede ser aceptado si se despoja de su cultura impura y adopta los códigos sagrados de la nación de acogida. Su advertencia sobre un reemplazo demográfico es el miedo último a la contaminación, la disolución del cuerpo nacional puro en una masa impura y extranjera. Aquí, de nuevo, la generalización apresurada es su principal herramienta, otra falacia más. Los actos delictivos de unos pocos individuos son utilizados para estigmatizar a comunidades enteras, construyendo una amenaza generalizada a partir de casos particulares. La izquierda de Vaquero se revela así como la encarnación del rojipardismo, esto es, un proyecto de solidaridad y protección social reservado exclusivamente para los miembros de la tribu, para aquellos considerados cultural y étnicamente puros. En su esquema, la identidad, el etnos, procede y anula a la clase. Volvamos ahora a la pregunta inicial. La paradoja de que la derecha aplauda a un comunista se disuelve por completo bajo esta luz. No le aplauden a pesar de su supuesta ideología de izquierdas. Le aplauden precisamente porque su performance de esa ideología sirve a su objetivo cultural más urgente: la demonización y erradicación del progresismo liberal, si es que es liberal. La teoría de Alexander nos sugiere que la solidaridad puede construirse tanto sobre un amor compartido hacia lo sagrado, como, y a menudo de forma más potente, sobre un odio compartido hacia lo profano. Vaquero y la nueva derecha pueden discrepar sobre su utopía final, pero curiosamente están en perfecta sincronía sobre su distopía presente: una sociedad dominada por el feminismo, el antirracismo y los derechos LGTBIQ+. En el clima político actual, este metaversario compartido crea una alianza funcional mucho más poderosa que sus diferencias económicas teóricas. Y es que esto revela un profundo realineamiento del campo de batalla político. El eje principal del conflicto ya no es exclusivamente izquierda, trabajo, contra derecha, capital, sino un eje cultural: nacionalistas identitarios contra progresistas universalistas. La función histórica de Roberto Vaquero es intentar arrastrar a un segmento de la clase trabajadora descontenta hacia el polo nacionalista de este nuevo conflicto. En conclusión, el proyecto de Roberto Vaquero es filosóficamente un regreso al esencialismo más peligroso y sociológicamente una política de la pureza. Al sustituir la crítica materialista de las estructuras de poder económico por una guerra cultural contra un enemigo interno, contaminado, su discurso, lejos de ser revolucionario, se convierte en un instrumento profundamente reaccionario. Legitima la exclusión, demoniza a las minorías y ofrece a una clase trabajadora precarizada no un análisis de su explotación, sino un chivo expiatorio al que odiar: el inmigrante, la feminista, el progresista, en fin. Su discurso no es una nueva y audaz forma de ser de izquierdas, es la vieja y conocida lógica del rojipardismo disfrazada con la estética robada de la rebelión obrera. Es un callejón sin salida que no ofrece ninguna emancipación real, solo quizás la promesa de purificar la tribu y excluir al otro. Representa la rendición final de la política de clase a la política de identidad, pero no a la política de identidad liberadora de los oprimidos, sino a la política de identidad restrictiva y violenta del etnos, el pueblo. Es el ocaso de un cierto tipo de izquierda para dar paso, quizás, al amanecer de algo mucho más oscuro. Nos vemos al alba, lechucillas.